El anuncio recientemente realizado en el Consejo de Gobierno Extraordinario de Plasencia sobre la puesta en marcha de los topes automáticos al copago farmacéutico supone cumplir por parte del Gobierno de Extremadura con el compromiso adquirido con la ciudadanía, especialmente con los pensionistas, para buscar un modelo alternativo al sistema actual. Esta iniciativa beneficia a los más de 117.000 pensionistas extremeños que tienen pensiones contributivas y que ya no tendrán que adelantar más dinero que el que les corresponde por sus medicamentos, una vez que hayan alcanzado el tope de su aportación al servicio de farmacia. Este acuerdo lo podemos llevar a cabo gracias a un módulo informático desarrollado por el Servicio Extremeño de Salud en colaboración con los colegios oficiales de farmacia de Extremadura y servirá tanto para las recetas manuales como para las recetas electrónicas, y el usuario solo tendrá que aportar su tarjeta sanitaria individual. El sistema de funcionamiento es muy sencillo. Cuando el paciente llegue a la oficina de farmacia para que se le dispense un tratamiento, la aplicación informática de la farmacia controlará el gasto personal y mensual de cada usuario y, por lo tanto, ya no será necesario realizar la devolución al usuario. Esta medida pone de manifiesto el interés de la Administración autonómica por contribuir a una sociedad más justa, en la que se protege a los pensionistas al tiempo que se les reconoce el esfuerzo que están realizando para la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.